Hola chicas y chicos, ¿de dónde viene la originalidad en un guión? ¿Hay trucos o maneras para dar con un tema nuevo que no haya sido tratado antes? La cuestión merece la pena ser discutida. Gran pregunta, Juan, vamos a ello. Pues como decía antes, la pregunta me parece enormemente oportuna y muy interesante para abordar. Algo que todo el mundo tiene que tener en cuenta a la hora de abordar su proyecto. El tema de la originalidad. Bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. A la hora de ser original, no se trata tanto del qué como del cómo. Es decir, no es tanto qué se va a contar, cuál es la historia que se va a contar, sino cómo la vamos a contar. ¿Por qué digo no es tanto el qué? Porque seguramente habréis oído por ahí que está todo contado. Y de alguna forma así es. Seguramente nos vamos a inventar una historia súper apasionante de personas que tienen no sé qué conflictos y qué relaciones entre ellos y cosas que ocurren entre ellos. Y seguramente eso está contado ya, y no ahora, sino hace mucho tiempo, y no una, sino muchas veces. Os puede parecer que no, pero es así, siempre y cuando evidentemente nos vayamos a lo que son las bases de la historia. Es decir, los conflictos generales, los temas que trata. Todo está realmente tratado ya porque el ser humano lleva miles y miles de años contando historias. Lo que realmente hace original una historia no es tanto el qué que se está contando, sino el cómo. Es decir, cuando yo estoy viendo Titanic, pues Titanic es el mito de Romeo y Julieta, es la historia de amor imposible entre dos personas de distintas, en este caso de distintos estratos sociales, en el caso de Romeo y Julieta de distintas familias que se odian a muerte, por lo cual no pueden tener una relación amorosa normal y bueno, pues además las dos acaban frustradas, como sabéis, ¿no? Otro ejemplo que puede ser útil para entender esto, pues por ejemplo, el caso de Pretty Woman. Pretty Woman es una historia de un señor con, digamos, con poder, con dinero, que tiene una relación sentimental con una persona pues del sexo contrario, pero también de otro estatus, con mucho menos poder y todo eso, ¿no? Eso también se vio previamente en El Príncipe y la Corista, y seguro que si seguimos indagando en los archivos de la Filmoteca o de cualquier biblioteca de literatura, de ficción, seguramente que vamos a encontrar historias como esa. Por lo tanto, lo que realmente puede hacer original una historia no es tanto la historia en sí, sino la forma de contarla, tu estilo, tu visión, tu voz. Alguna forma tendrás tú de contar esa historia que no tenga el resto de gente. Eso es lo que realmente va a hacer original tu historia. ¿Cómo se consigue tener una voz, una visión, un estilo propio? Pues para empezar, haciendo un ejercicio de introspección hacia uno mismo. Bueno, introspección evidentemente tiene que ser hacia uno mismo, y si no, no es introspección. Pero es conocerte, explorarte, cuál es tu idiosincrasia, cuál es tu cultura, cuáles son tus influencias artísticas, qué te llama más la atención, qué no te llama tanto la atención, qué cosas puedo mezclar de todas mis influencias. Es decir, por ejemplo, cuando Tarantino está haciendo Tarantino, pues está mezclando cosas que le han influido a él, está mezclando cómics de pulp, está mezclando películas de serie B, está mezclando cine oriental, está mezclando cosas que realmente no existían antes de que llegara ahí y las pusiera unidas, ¿de acuerdo? Entonces, importantísimo saber con qué voces, con qué otros estilos nos sentimos más identificados, y si no está identificados, jugar a mezclar estilos que aparentemente no se hayan mezclado todavía para dar lugar a un lenguaje nuevo, a una nueva forma de contar historias. Una vez dicho eso, solamente dejadme llamaros la atención sobre una cosa. Original viene de origen. Es decir, no se trata tanto de inventar historias nuevas, que como he dicho antes es, si no imposible, bastante complicado, sino de retomar las grandes historias, retomar los grandes mitos, retomar los grandes temas, los temas universales que interesan al mundo, que han interesado durante mucho tiempo a mucha gente, y darles una forma personal, ¿de acuerdo? Pero siempre partiendo del origen, del original, de lo que forma parte de la historia pasada, de la narración, ya sea en literatura, en teatro o últimamente también en cine. Bueno, y por último os voy a dejar en la cola del vídeo, os voy a dejar la recomendación de que veáis un corto mío que se llama El canto del grillo. No porque entienda que tengáis que ver cortos míos para aprender a hacer cine, no, en absoluto, no se trata de eso, sino porque es el corto en que quizá hice un ejercicio un poquito más notable en cuanto a la originalidad, no tanto en lo que estaba contando, sino a la forma de contarlo. En este caso, yo escribí la historia de una forma lineal, vi que la historia no me satisfacía lo suficiente o todo lo que yo esperaba, entonces jugué a intentar contarla de otra manera, de una forma atemporal, ¿no? Jugando
yéndome hacia adelante y hacia atrás en el tiempo, y vi que el resultado final era mucho más satisfactorio. Y luego también fue satisfactorio el resultado que tuvo, ¿no? Porque tuvo muchísimas selecciones internacionales, muchos premios nacionales e internacionales, pude venderla a distribuidoras internacionales. Y bueno, no quiero decir que sea solo por el hecho de haber jugado con la temporalidad, ¿no? Sino porque, bueno, al final ese ejercicio de intentar contar una misma historia de una forma diferente, pues yo creo que algo influyó, y yo creo que influyó para bien, ¿vale? Así que nada, seguid preguntando dudas, no dejéis de hacerlo, por favor. Pasad un verano estupendo y hasta siempre.